Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Hebreos capítulo 4. Tema 1. Exhortación a entrar en el reposo de Dios mediante la fe y la obediencia. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, pues. El llamado al temor aquí no es de terror paralizante, sino de reverencia vigilante. Filipenses 2:12 exhorta a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es una actitud de respeto profundo ante la santidad de Dios y el peso de su promesa. El temor santo evita la ligereza espiritual. Nos mantiene atentos, humildes y dependientes. Es señal de madurez, no de debilidad. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. La promesa sigue vigente y abierta para los creyentes como puerta ofrecida por gracia. No es una promesa cancelada, sino activa. Hebreos 4:9 dirá que queda un reposo para el pueblo de Dios. La invitación sigue en pie, pero no será eterna. Su cumplimiento depende de la fe. Dios no ha revocado su oferta. La promesa nos sigue llamando con urgencia. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Existe el peligro real de que algunos, a pesar de oír el mensaje, no lleguen a entrar por falta de fe perseverante. Mateo 7:21 dice que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará. Aquí no se habla de parecer ante los hombres, sino ante Dios. La advertencia es personal y seria. El peligro de autoengaño es real. La apariencia no garantiza participación. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El Evangelio fue predicado tanto en el antiguo pacto en forma de promesas, como ahora en la plenitud de Cristo. En ambos casos, la palabra de Dios fue clara. Isaías 52:7 habla de las buenas nuevas, también para Israel. Dios habló antes y habla hoy. El mensaje es eterno, confiar en él. La diferencia no es el mensaje, sino la respuesta. Las promesas requieren fe para fructificar. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Oír sin fe no transforma, solo informa. Romanos 10:17 enseña que la fe viene por el oír, pero si el corazón está cerrado, el mensaje no penetra. El pueblo oyó a Moisés, vio milagros, pero no creyó. El oír sin responder con fe endurece. La palabra se convierte en juicio si no hay recepción. La semilla no da fruto sin tierra dispuesta. Oír no basta. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La fe es el elemento indispensable que activa el poder de la palabra. Sin ella, todo mensaje es estéril. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe une al oyente con el mensaje divino. Escuchar debe ir acompañado de confiar, recibir y actuar. El problema no fue el mensaje, sino la incredulidad de los oyentes. La promesa requiere fe para cumplirse. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. El acceso al reposo de Dios es inmediato y real para quienes han creído. No es solo una promesa futura, sino una experiencia espiritual presente. Mateo 11:28, yo os haré descansar. Entrar en el reposo es confiar plenamente en la obra de Cristo. Ya no vivimos intentando salvarnos. Es un descanso del alma en la suficiencia de Dios. La fe abre la puerta. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El juramento de Dios sigue siendo referencia solemne. No todos entran, aunque todos son llamados.
El mismo reposo que se ofreció a Israel se ofrece ahora, pero con igual consecuencia para el incrédulo. Salmo 95 horas y 11 minutos sigue siendo válido. Rechazar el reposo es rechazar a Dios mismo. Su juramento no cambia. Es advertencia y prueba de su fidelidad. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios terminó su obra en la creación, y el reposo quedó establecido desde entonces. Génesis 2:2, acabó Dios y reposó. El reposo no fue improvisado, sino preparado desde el principio. El hecho de que no todos entren no es por falta de provisión, sino por incredulidad. Dios hizo su parte desde el principio. El reposo siempre ha estado disponible. Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. El escritor cita nuevamente Génesis, sin mencionar directamente el autor, dando mayor énfasis al contenido inspirado. El séptimo día es significativo en la teología bíblica, pues marca la consumación y el reposo divino. Génesis 2:2 se convierte en tipo profético. La estructura de la creación enseña el plan de Dios. No es simple historia, sino figura espiritual. Lo que Dios dijo sigue vigente. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El reposo de Dios no indica cansancio, sino satisfacción. Fue el cese de su obra creadora, no su gobierno. Isaías 40 horas y 28 minutos, no desfallece, ni se fatiga. Este reposo sirve como modelo del descanso espiritual que Él ofrece al creyente. Es descanso por obra completada. Cristo también descansó tras consumar la redención. Su obra terminada invita a descansar en fe. Hebreos 4:5. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. El autor repite la sentencia del Salmo 95 para resaltar su importancia y advertencia permanente. La repetición en la escritura enfatiza el peso de una verdad. Aunque el reposo sigue disponible, no todos lo alcanzan. El rechazo del reposo está relacionado con el rechazo del Dios que lo ofrece. Esta cita no es cultural ni temporal. El mensaje de Dios permanece igual a través de los siglos. Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. La invitación no ha sido cancelada, aún hay espacio en el reposo de Dios. Lucas 14:22, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Aunque muchos han rechazado, otros aún están llamados a entrar. Dios no ha cerrado la puerta. El reposo está preparado para los que respondan con fe. Todavía hay esperanza para los que oyen su voz. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. Esta referencia apunta a la generación del Éxodo, los primeros en recibir la promesa. Ellos vieron milagros y oyeron la voz de Dios, pero no respondieron con fe. La buena nueva no es solo del Nuevo Testamento, el mensaje de confianza en Dios es eterno. Dios habló primero a Israel. Su historia sirve como espejo y advertencia para nosotros. El privilegio no garantiza la respuesta. No entraron por causa de desobediencia. La desobediencia es la evidencia de una incredulidad profunda. No creyeron, por eso desobedecieron. Hebreos 3:19 ya lo había dicho, no pudieron entrar a causa de incredulidad. La fe y la obediencia van de la mano. Donde no hay fe verdadera, no hay sumisión a Dios. Por eso quedaron excluidos del reposo. Su fracaso es una advertencia urgente para nosotros. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez determina un día hoy. Dios, en su misericordia, renueva la invitación al reposo, estableciendo un nuevo hoy.
No habla del ayer ni solo del futuro, sino del presente. 2 Corintios 6:2 dice, ahora es el día de salvación. Aunque Israel del pasado falló, Dios no canceló la promesa. Él da nuevas oportunidades. Su gracia aún llama con voz firme. Cada día puede ser el día de entrar. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David. Pasaron siglos entre el desierto y el reinado de David, y aún así, Dios siguió ofreciendo su reposo. Salmo 95 se escribió mucho después de Moisés. Esto muestra que el reposo ofrecido no era solo Canaán. David fue inspirado a reiterar la advertencia y la promesa. Dios es paciente y persistente. A través de los siglos sigue llamando. La gracia permanece abierta. Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El mensaje sigue siendo el mismo, oír implica responder, y no hacerlo endurece el alma. La cita repetida muestra su centralidad en el argumento. Dios no ha cambiado su llamado ni su advertencia. Escuchar su voz requiere una decisión. Hoy es tiempo de creer. El corazón endurecido se vuelve insensible y rebelde. No hay entrada sin humildad y fe. Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque si Josué les hubiera dado el reposo. Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida, pero esa entrada no fue el reposo final. Josué 21:44 dice que Jehová les dio descanso, pero no era el descanso definitivo. La conquista fue parcial, y la obediencia del pueblo fue intermitente. El verdadero reposo no es geográfico, sino espiritual. Entrar a Canaán fue una sombra del reposo en Cristo. Josué no completó la obra. No hablaría después de otro día. La Escritura, siglos después, aún habla de otro día, lo que demuestra que la promesa seguía abierta. Si el reposo se hubiera cumplido completamente con Josué, no habría necesidad de un nuevo llamado. Pero el Salmo 95 invita nuevamente. Esto confirma que hay un reposo mayor. La historia apunta hacia Cristo. El reposo eterno está en Él, no en una tierra física. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Después de toda la argumentación anterior, el autor concluye con una afirmación gloriosa: el reposo de Dios sigue disponible. No es simbólico ni figurativo, sino real. Apocalipsis 14:13 dice que los muertos en el Señor descansarán de sus trabajos. Es descanso de obras humanas, lucha espiritual y dolor. El reposo es comunión perfecta con Dios. Es promesa segura para los que perseveran en la fe. Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Porque el que ha entrado en su reposo. Esto describe tanto una experiencia presente como una realidad futura para el creyente. Ya participamos del reposo por la fe, pero su plenitud será en la eternidad. Juan 5:24 afirma que el creyente ha pasado de muerte a vida. Al confiar en Cristo, cesamos de intentar justificarnos por obras. Entramos en el descanso del alma. La entrada es por fe, no por mérito. También ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así como Dios cesó de crear, el creyente cesa de esforzarse por su propia justicia. Tito 3:5 dice que la salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no se gana, se recibe. El verdadero descanso es vivir en la gracia, sabiendo que todo fue cumplido en Cristo. Nuestra obra ha terminado, porque su obra fue perfecta. Hebreos 4:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. La exhortación es urgente y activa, debemos procurar, esforzarnos con diligencia. No se trata de salvarnos por obras, sino de perseverar con fe. Segunda de Pedro 1:10 dice, procurad hacer firme vuestra vocación. El reposo no es para los pasivos, sino para los perseverantes.
La entrada requiere atención espiritual. El reposo es seguro, pero no automático. Se alcanza caminando con fe obediente. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La historia de Israel sirve como advertencia. Romanos 15:4, las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. No debemos repetir su error. La incredulidad produjo desobediencia, y la desobediencia impidió la entrada. El ejemplo es claro y solemne. La fe que no obedece, no salva. El reposo de Dios es glorioso, pero también delicado. No todos lo alcanzan. Tema 2. El poder penetrante de la palabra de Dios que examina el corazón humano. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta declaración exalta el poder de la palabra. No es letra muerta, sino voz viva del Dios eterno. Isaías 55:11, no volverá a mí vacía. Es viva porque lleva el aliento del Espíritu. Es eficaz porque cumple su propósito. No puede ser ignorada sin consecuencia. La palabra confronta, transforma, consuela y juzga. Tiene poder divino, no humano. Su actividad es constante y penetrante. Y más cortante que toda espada de dos filos. La imagen describe su capacidad para penetrar profundamente, sin dejar área sin tocar. Efesios 6:17 la llama, la espada del Espíritu. No hay defensa contra ella cuando es aplicada por Dios. Puede consolar o herir, dependiendo del corazón. Su filo es doble, revela la verdad y corta la mentira. Nada la detiene. Su poder es sobrenatural. Es instrumento de convicción y vida. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Su alcance va más allá de lo físico, toca lo invisible y lo profundo. Separa lo que ni nosotros mismos podemos distinguir. Discierne la realidad espiritual con precisión. No hay rincón del ser que no pueda alcanzar. Penetra la voluntad, las emociones, los pensamientos y la conciencia. Como bisturí celestial, sana al cortar. No hay otra herramienta igual. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no solo observa lo externo, sino que examina la motivación interna. 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que decimos y lo que realmente sentimos son revelados. Nada se esconde de su luz. Juzga con justicia, sin error. La palabra nos muestra a nosotros mismos tal como somos. Es el espejo de Dios. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Esta frase afirma la omnisciencia total de Dios, nada está oculto delante de Él. Salmo 139:12 declara que, aun las tinieblas no encubren de ti. Todo lo visible e invisible está expuesto ante su mirada santa. Ningún acto, pensamiento o motivación escapa a su conocimiento. Su juicio es perfecto, porque ve con claridad absoluta. Vivir consciente de esto produce reverencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos. La imagen es intensa, no hay disfraz, capa o justificación que funcione delante de Dios. Como cirujano que abre el cuerpo para examinar, así Dios examina el alma. Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, para dar a cada uno según su camino. Él no se deja engañar por apariencias. Todo está transparente ante su presencia. La honestidad es la única opción. De aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta es una verdad solemne, todos compareceremos ante Dios. Romanos 14:12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No hay forma de evitar este juicio personal.
El lenguaje no es figurativo, sino literal. Cada vida será examinada según la verdad. No daremos cuenta ante hombres, sino ante el juez eterno. Vivir con esta conciencia purifica y transforma. Él es el destino final. Tema 3. Cristo, el gran sumo sacerdote compasivo que nos da acceso confiado al trono de la gracia. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. La transición desde el juicio a la esperanza se da por medio del sacerdocio de Cristo. Él no solo nos examina, sino que intercede por nosotros. Es gran sumo sacerdote porque su oficio es perfecto, superior al de Aarón. Hebreos 7:25, puede salvar perpetuamente. Él es nuestra única esperanza delante del Dios que todo lo ve. Su presencia en los cielos nos asegura acceso y gracia. Que traspasó los cielos. Cristo no se quedó en la tierra ni en un templo terrenal, sino que ascendió al lugar más alto. Efesios 4:10, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Traspasar los cielos indica autoridad, victoria y plenitud. Él está por encima de toda esfera creada. Como sumo sacerdote celestial, intercede desde el lugar de mayor poder. Jesús el Hijo de Dios. Su humanidad, Jesús, y su divinidad, Hijo de Dios, están unidas en una sola persona. Él es plenamente hombre para representarnos y plenamente Dios para salvarnos. Romanos 1:4 declara que fue declarado Hijo de Dios con poder. Esta combinación lo hace nuestro mediador perfecto. No hay otro nombre como el suyo. Su persona es el centro de nuestra fe. Retengamos nuestra profesión. La profesión es la confesión de fe en Cristo, la que debe mantenerse firme hasta el fin. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Retener implica resistencia, constancia y compromiso. Las pruebas no deben silenciar nuestra fe. Lo que confesamos en tiempos de paz, debemos sostener en tiempos de lucha. Nuestra seguridad está en Él. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esta frase destaca la profunda empatía de Cristo. Él no es un sacerdote distante ni indiferente, sino lleno de compasión. Isaías 53:3 dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él comprende la lucha humana, no solo la observa. Nuestras debilidades no lo repelen, lo acercan. Es capaz de compadecerse, porque caminó nuestro camino. Su compasión es real y activa. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. La tentación de Jesús no fue simbólica ni superficial, fue tan real como la nuestra. Mateo 4 muestra cómo fue probado por el diablo en todo sentido. No se limitó a un área que enfrentó pruebas físicas, emocionales y espirituales. Lo hizo como verdadero hombre, sin recurrir a sus atributos divinos. Él sintió el peso de cada tentación. Su ejemplo demuestra que resistir es posible. Pero sin pecado. Aquí está la diferencia absoluta, aunque tentado en todo, nunca pecó. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Su perfección lo hace el sustituto ideal y el intercesor perfecto. La tentación no lo contaminó. Su pureza fue constante. Él venció donde todos nosotros caímos. Su victoria es nuestra esperanza. Su santidad es nuestra salvación. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. La conclusión natural de tener tal sumo sacerdote es el acceso libre y seguro. No venimos ante un trono de juicio, sino de gracia. Efesios 3:12, tenemos entrada con confianza en Cristo.
La confianza no viene de nosotros, sino de su obra perfecta. El camino está abierto por su sangre. La oración es posible por su mediación. El trono ya no es inaccesible. Para alcanzar misericordia. La misericordia es para los que han fallado, para quienes necesitan perdón. No venimos a justificarnos, sino a suplicar compasión. Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El trono es lugar donde se nos recibe con ternura. No es juicio lo que encontramos, sino brazos abiertos. La misericordia cubre nuestro pasado con amor. Y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia no solo perdona, también capacita. Tito 2:11-12 muestra que enseña a vivir. El oportuno socorro es ayuda justo en el momento de necesidad. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo en las tribulaciones. No llegamos tarde a su ayuda. Su gracia llega siempre a tiempo. Él sabe cuándo, cómo y con qué socorrer. Por eso nos llama a acercarnos sin temor.